Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Agenda Astrológica y esta vez para julio del 2026. Un mes que va a traer bastantes novedades, así que vamos a empezar y esta vez cambié el sistema, antes les ponía el calendario y ahora lo voy a hacer distinto. Voy a trabajar con esta página del Solar Fire que me permite animar la carta y me parece que inclusive hasta es mejor visualmente, pero bueno, en todo caso ustedes me comentarán abajo si se entendió más o si se entendió menos. De todas formas, los que quieran el calendario, por supuesto, se pueden sumar al grupo de WhatsApp que yo lo envío por ahí. Bien, vamos a empezar. Habíamos terminado el 30 de junio. Esto es muy raro porque estamos a 20 y bueno, el 30 todavía no llegó, todavía está Júpiter en Cáncer y acá vamos a estar hablando como del futuro. Pero bueno, el 30 de junio, que es el último día de junio, termina con la luna en Capricornio. El 29 es que se produce la luna llena, Cáncer Capricornio, así que venimos de ahí. Julio también arranca con otras novedades, como el ingreso de los dos benéficos al signo de Leo. En el caso de Venus ya había ingresado hacía unos 15 días y en el caso de Júpiter está recién ingresado a Leo. Así que, ¿cómo arranca Julio? Arranca, vamos a poner para el 1 de julio, arranca Julio con Venus y Júpiter en Leo, con Marte que acaba de ingresar a Géminis, en los últimos días de junio ingresa a Géminis, y con Mercurio que está en su fase retrógrada. Estos son los tres movimientos principales o las tres cuestiones principales con las que arranca Julio. Los dos benéficos en el signo de Leo les aporta prosperidad y cierta cuestión benevolente, no solamente a Leo, sino a todos los signos de fuego, pero sobre todo a Leo porque va a estar en conjunción con los planetas que tengan allí o los puntos que tengan allí, sea el Sol, sea la Luna, sea el ascendente, el medio cielo, etcétera. Y siempre teniendo en cuenta la situación de cada uno en particular. En el caso de Júpiter, va a recorrer todo un año el signo de Leo. Así que va a aportar esa cuestión de protección, de benevolencia, de prosperidad, sobre todo a los leoninos o a los que tengan algo en ese signo. Por supuesto que si yo tengo la luna en Leo y el sol en Libra, voy a tener la conjunción de Júpiter, pero voy a tener la oposición de Saturno. Ahí hay que ver qué es lo que más fuerza hace, pero les voy avisando desde ya que va a ser Saturno. Siempre Saturno va a ser mucho más poderoso que Júpiter. Así que todas estas cuestiones que voy a ir diciendo también hay que tomarlas en consideración en relación con la propia carta y la situación personal de cada uno. Bueno, los primeros días del mes, acá estamos en 1 de julio, voy a empezar a avanzar. Fíjense dónde está la luna todavía está en Capricornio el 1 de julio, o sea, todavía no ingresó a Acuario, está aún en su fase de oposición, pero voy avanzando día tras día, comenzando su fase menguante, y vemos que cuando llegue a Acuario va a tener bastante actividad. Vamos a tener la conjunción de la Luna con Plutón, el sextil de la Luna a Saturno, el trígono de la Luna a Marte y a Urano, la oposición de la Luna a Júpiter, más adelante la oposición de la Luna a Venus. Ese será todo el recorrido que irá haciendo la Luna y todos los puntos que irá tocando a medida que avance por Acuario. Así que son momentos de mucha actividad y muchos cambios, mucho movimiento. Fíjense los planetas que toca la Luna, ¿no? Marte, Saturno, son planetas vinculados a la acción, al trabajo, al esfuerzo. No importa que sean por buenos aspectos, por sextiles o por trígonos. Todo lo que Saturno y Marte tengan para dar va a ser a la manera de Saturno y Marte, sea por trígono o sea por cuadratura. Mirando un poco esta presencia de Marte en Géminis, este tránsito afectará principalmente, obviamente, a Géminis y a los signos mutables. Marte puede llevarte a tener mucha actividad. Es necesario con Marte ponerse en movimiento, pero
a la vez estar atento, porque también allí está Urano. Y esto es una advertencia sobre todo para quienes cumplen años en el primer decanato o que tengan algún punto importante en los primeros grados de Géminis. Ahora, al día siguiente se produce la conjunción exacta de Marte y Urano, pero si ustedes están mirando esto, van a ver que, bueno, varios días antes está operativa la conjunción, sobre todo desde que Marte ingresa al signo de Géminis, ¿no? Que eso es el 29 de junio. Así que la conjunción, por más que se da exacta el 3 de julio, está operativa de antes y va a estar operativa varios días después, porque bueno, Marte se va a tomar su tiempo para alejarse de Urano y hay un orbe que nosotros le podemos dar en el cual ese aspecto, esa conjunción va a funcionar muy bien. Acá solo marcamos el momento del aspecto exacto, pero siempre tomen en cuenta 2, 3 días antes, 2, 3 días después, en el caso de Marte. Pero hablemos un poco de Marte y de Urano. Primero, el ingreso de Urano a Géminis inaugura una época de cambios en el área donde esté Géminis en tu carta. ¿Hacia dónde puede ir ese cambio? No se sabe, porque con Urano no se sabe, no se puede saber. Generalmente empiezan a aparecer ideas nuevas en cuanto a los asuntos de esa casa, formas distintas de pensar las cosas que suceden en relación con esa área de la vida, de cómo encararlos, distintos puntos de vista. A veces pueden aparecer personas nuevas o personas que nos traen alguna idea nueva. Urano opera mucho a nivel mental, pero los tránsitos de Marte bajan a la Tierra eventos de mayor intensidad. Siempre hablando de probabilidades, no de que sí o sí va a ser así. Esas probabilidades aumentan cuantos más entrelazamientos haya con otros puntos de la carta y que aparte haya otros tránsitos o direcciones. Es decir, si Urano está cruzando mi ascendente Géminis, pero yo en mi ascendente natal tengo a Marte, el tipo de experiencia que voy a tener posiblemente va a tener más que ver con lo marcial que con otra clase de situación. Lo mismo si yo tengo a Júpiter en el ascendente y está pasando Urano por allí en Géminis, entonces el tipo de experiencia uraniana que voy a tener va a estar asociada a Júpiter. Pero en el caso de Marte-Urano, ¿cómo habría que tomarlo? Si trabajas con máquinas, si trabajas con herramientas, si trabajas con cosas eléctricas, hay posibilidades de que te lastimes. Si tiene que ver con tu temperamento, o sea, te toca el ascendente, te toca la luna, entonces te tenés que cuidar de los estallidos, de los enojos, de los apuros. Eso al menos en lo que uno puede manejar, lo que dependa de uno. Porque los planetas transpersonales están ligados más a cuestiones que nos trascienden como seres humanos, o sea que suceden más allá de lo que nosotros hagamos o no hagamos. No es lo mismo que el planeta personal. Un tránsito de Saturno, bueno, si yo manejo sin registro, un tránsito de Saturno puede hacer que justo me pare la policía y yo me pongan una multa por manejar sin registro. Entonces, hay una experiencia personal que está ligada a ese tránsito. En el caso de los trans, no siempre sucede así. Pero lo que sí tenemos que estar atentos es a qué planeta personal toca, porque lo va a transformar, le va a dar su color, le va a poner su condimento. Así que esta conjunción Marte-Urano hay que observarla, sobre todo si toca algún planeta por conjunción o por oposición. El otro día justo me dejaron una pregunta sobre la configuración que se forma entre Marte-Urano, haciéndole sextil a la oposición Júpiter-Plutón. Miremosla acá en la carta. Tenemos la oposición Júpiter-Plutón y tenemos también la conjunción Marte-Urano. Esta configuración que se arma entre estos planetas se llama medio cometa. Es un sextil, una oposición y un trígono. En general,
El medio cometa es una configuración de movimiento porque hay una tensión que sería la que se produce entre Júpiter y Plutón que se resuelve o que la persona resuelve a través del planeta que está en trígono y sextil, que en este caso sería Marte-Urano. ¿Cómo leerlo? A nivel personal, primero atendería los significados de Marte y de Júpiter, porque el transpersonal, como dije recién, si bien tiene analogías propias, va a funcionar llevando esa influencia de Marte o de Júpiter a un nivel de mayor intensidad. Piensen que hay astrólogos que no usan para nada los transpersonales y que aún así pueden hacer excelentes lecturas de una carta. ¿Cómo puede ser? Tengamos presente que Urano, por ejemplo, que fue el primero que se descubrió a finales del siglo XVIII. O sea que hasta ese momento no había interpretación con los transpersonales. Entonces, volviendo a la consulta que me dejaron en la página, si se le arma en el eje fondo del cielo, medio cielo, no sé cuál quedaría en el fondo del cielo y cuál en el medio cielo, pero si se les arma ahí, entonces Marte y Urano estarían posiblemente en las casas 8 o 2. Yo tomaría como punto principal al planeta que estuviera en conjunción con el meridiano, al planeta personal que estuviera en conjunción con el meridiano. Supongamos que ese Júpiter estuviera en el medio cielo, que estuvieras el medio cielo en Leo, y entonces esa configuración se te armara en el medio cielo en Leo, la casa 4 en Acuario, y te quedaría Urano-Marte en la casa 8 en ese caso. Creo que acá lo principal sería que Júpiter está en el medio cielo, el planeta personal que se encuentra en el meridiano. Y lo tomaría como un impulso o una renovación en el área social o el área profesional, que es lo que tiene que ver con el medio cielo. Esta renovación o este impulso puede llegar a tener que ver con la casa 8, porque bueno, ahí estarían Marte-Urano formando la media cometa, pero no necesariamente. Hay que tener en cuenta también que ese impulso jupiteriano que va a estar en Leo todo el año se va a renovar cada vez que Júpiter se vea afectado por algún tránsito. Y según sea el planeta que lo transita, va a ser el tono de esa activación. Si es Marte, le va a dar un impulso más fuerte; si es Venus, quizá no se sienta tanto. La oposición Júpiter-Plutón, hay que ver en qué casas nos cae. Si nos toca en medio de una casa y no contacta nada, no le daría mucha importancia. Sí le daría más importancia si toca un ángulo, pero básicamente esta configuración aumenta la necesidad o el impulso de crecer, de mejorar, de tener éxito. Fíjense que, ¿qué es lo que hace Plutón? Maximiza a Júpiter. Si fuera Marte, en vez de Júpiter, maximizaría a Marte. Si fuera Venus, maximizaría a Venus. Más allá de eso, como es una oposición y la oposición en general se lo relaciona como contraposición o incluso como conflicto, no sería extraño que hubiera algún conflicto relacionado con el eje, en este caso 4-10, que es el que me plantearon, pero bueno, fíjense en dónde les cae a ustedes. Pueden ser cuestiones familiares, pueden ser cuestiones vinculadas a una propiedad. Bueno, yo estoy tomándolo como si fuera Júpiter en casa 10 y Plutón en casa 4, pero eso lo tienen que adaptar a la propia carta, o en todo caso pueden dejarme el comentario abajo y yo trataré en lo posible de aclarárselos. El sextil de Urano y de Marte a esta configuración lo que hace es aumentar las ganas de liberarse de las restricciones, sobre todo de las propias. Entonces Marte aquí les va a dar un impulso aún mayor a esta renovación que empieza a aparecer en el área de mi vida que esté siendo transitada por Urano. Uno puede sentirse encerrado en uno mismo. Quizás esa sensación es necesaria para poder plantearse salir de ese encierro. Si no, no pasa nada, si no, uno sigue en el mismo lugar. Todo esto es especialmente significativo, como dije, para los ascendentes en Géminis, que tienen a Urano allí.
marcando el inicio de una nueva etapa en su vida. Hay un antes y un después de Urano en el ascendente. A veces es porque irrumpen eventos que te cambian la vida, otras veces porque hay alguna clase de despertar, de insight, que dirige nuestros pasos hacia otros lados, hacia otros puntos de vista. Hay veces que para cambiar no es necesario que haya alguna cuestión visible externa. A veces que para cambiar lo único que hace falta es cambiar la mirada. Y eso es muy uraniano, es muy propio de Urano. Los signos cardinales siguen con la tensión que les provoca Saturno desde los 14 grados de Aries, especialmente los segundos decanatos, ¿no? Los que tengan planetas o puntos personales en el segundo decanato de signos cardinales, o sea, entre los 10 y los 20 grados. Quizás no sé si contaría los 20 grados, porque ya es mucho y este año Saturno no va a pasar de los 14. ¿Qué plantea Saturno? Esfuerzos, desafíos, aumento de responsabilidades. Si toca el sol se juega el brillo, el orgullo. Así que a no pretender aplausos en este caso, aunque los merezcan. Seguimos avanzando por el mes y llegamos, fíjense, la luna en Piscis, ¿no? Llegamos al 7 de julio, en donde la luna hace conjunción con Saturno y queda en cuadratura al Sol. Estamos en su momento de cuarto menguante. Ese día, mejor no planificar demasiadas cosas. El humor social con Luna-Saturno es malísimo. Y si tenés algo en la mitad de cualquier signo cardinal, como dije recién, es más posible que tengas alguna experiencia frustrante o desagradable. Posible. Son probabilidades. Y acá hay otra cosa que me interesa que le presten atención y es el eje nodal. El eje nodal, que como ven, está estacionario y empieza su retrogradación hacia los signos Leo y Acuario. Acuario va a recibir al nodo norte y Leo va a recibir al nodo sur. Así que los nodos van a recorrer las casas de su carta donde tengan ese eje planetario, empezando desde los últimos grados, porque el movimiento de los nodos es retrógrado. Allí, en esas casas, es donde se van a producir los eclipses durante aproximadamente un año y medio. ¿Va a ser malo que se produzca un eclipse o va a ser bueno? Ni malo ni bueno. Eso va a depender de tu carta, de tu momento, de los otros tránsitos y de las otras cosas que estén sucediendo en tu carta. Los que quieren saber algo más de los tránsitos de los nodos y de los eclipses, tengo varios videos grabados, pero tengo uno particularmente de los nodos en tránsito que les voy a dejar acá para que ustedes puedan verlo si les interesa. Bueno, el 10 de julio tenemos el ingreso de Venus a Virgo. Un poco de suavidad y de relajación para este signo. El tránsito va a durar un poco menos de un mes. El 11 de julio, miren lo que se forma acá en Géminis. Bueno, la luna ingresa a Géminis y activa Marte-Urano. Atención entonces quienes tienen planetas y puntos importantes allí, porque aumentan las probabilidades de sufrir estos efectos Marte-Urano, que en general suelen ser imprevistos, estallidos, roturas, cortes, lastimaduras, etcétera. El 14 de julio se produce la luna nueva a 22 grados de Cáncer. Aunque un poco lejos, esta lunación tiene una cuadratura de Saturno. Como tiene un orbe amplio, no va a tener tanta intensidad, pero no por eso va a dejar de funcionar. Saturno en este año no va a pasar los 14 grados, todo el mes va a estar ahí en esos 14 grados, porque baja la velocidad al comenzar próximamente su retrogradación. Así que ese punto que tengas en la mitad de los signos cardinales estará recibiendo su influencia durante
más de un mes. Si querés, déjame en los comentarios qué punto es el que está tocando y en una de esas te puedo orientar un poco. En fin, las lunas nuevas no son para empezar nada, y menos esta luna nueva que tiene una cuadratura de Saturno. Dejen pasar unos días si pueden, o esperar al otro día que la luna hace la conjunción con Júpiter al pasar a Leo. ¿Mm? Acá está la conjunción con Júpiter. Pero recuerden que cada vez que la luna pase a Leo va a activar a Plutón por oposición, a Saturno por trígono y a Marte por Marte-Urano por sextil, lo cual no es tan dramático. Más fuerte es que lo active por conjunción o por cuadratura o por oposición, ¿no? Siendo por trígonos puede indicar alguna clase de aumento de actividad. Pero si uno ya está muy pasado de vueltas, un aumento de la actividad puede ser muy negativo. Así que hay que ver ahí, hay que prestar atención. No por el hecho de ser un trígono es que me salvo de lo malo que puede traer esta configuración. Siempre hay que tener presente que qué tipo de planeta se está vinculando a un aspecto. Si está vinculando Marte-Urano, por más que sea un trígono, bueno, esto va a tener una connotación de marcial, de actividad, de incremento de la acción. Si es una cuadratura, el aspecto es más fuerte, pero en un trígono no deja de serlo. El 17 se produce una conjunción Luna-Venus, también está allí en Nodo Sur. Participan Marte y Urano por cuadratura. Bueno, la verdad, esta conjunción es una conjunción benéfica, aunque no esté muy acompañada por planetas que colaboren con esta cosa benéfica. Con lo cual, hay que ir a buscar a Venus. A Venus hay que seducirla, llamarla para que ingrese a tu vida. ¿Cómo se seduce a Venus? Bueno, primero bajando la velocidad. Venus es un planeta femenino, por lo tanto receptivo, lento. Hay que bajar la velocidad, hay que bajar el nivel de ansiedad y entregarse un poco al disfrute sensorial que propone Venus en un signo de tierra. El aspecto Venus-Marte en una carta es un aspecto muy sexual. En el cielo también puede serlo, pero recuerden que hay que invocarla. Si no, quizás solo aparece Marte y no es la idea. El 19 y el 20 de julio, 19 y 20 de julio, la luna ingresa a Libra. Los librianos, los que tengan el sol, la luna o el ascendente allí, están experimentando a Saturno por oposición ya hace unos cuantos meses. Diría que la oposición es el aspecto más difícil que puede hacer Saturno. ¿Lo notás sí o sí? Posiblemente hayan tenido algunas experiencias duras, difíciles, de frustración, de grandes desafíos, de grandes responsabilidades. Pero también tengan presente, y esto no es un consuelo, sino que es una realidad, y es que los grandes cambios en la vida de una persona, los grandes eventos en la vida de una persona, en general no están auspiciados por trígonos y sextiles, sino por aspectos de tensión, aunque ustedes no lo puedan creer. Pero porque hasta es lógico, porque un aspecto de tensión genera una incomodidad en la persona de la cual desea salir. Y cuando uno quiere salir de algo que le resulta incómodo, generalmente se pone a trabajar, se activa. Y esa activación es la que provoca el cambio. Ahora, los librianos, Sol, Luna ascendente, están teniendo o tendrán un sextil de Júpiter desde Leo, que para lo que puede llegar a servir es para suavizar un poco la oposición, pero no va a ser necesariamente que anule la dificultad, ya que Saturno es más poderoso que Júpiter y una oposición es más fuerte que un sextil, pero quizás les ayude a encontrarle un sentido a esa situación dramática o difícil o frustrante. Más adelante, el 23 de julio, vamos a ponerlo, el 23 de julio,
El Sol ingresa a Leo, hace la conjunción con Júpiter y aparte Mercurio se pone directo. Aprovechen entonces la conjunción Sol-Júpiter si les toca algún punto, por ejemplo, el medio cielo. Ahí pueden pedirle aumento al jefe o presentarle un proyecto que uno quiere que se lo aprueben o pedirle favores al rey. Sobre todo cuando el 24, al día siguiente, la luna, al ubicarse en Sagitario, cierre un gran trígono entre Sol, Júpiter, Luna, Neptuno y Saturno. Un gran trígono de fuego. Anoten esas fechas. Igual tengan presente que Marte va a estar en Géminis haciéndole oposición a la Luna. Así que bueno, es actividad, actividad. Particularmente piensen que el aspecto Luna-Marte, bueno, es difícil para la Luna. ¿M? Si Marte en tránsito toca tu Luna, hay que tener cuidado porque la Luna sufre a Marte. Para el Sol también es difícil, pero puede haber un aumento de actividad. Lo mismo para el ascendente. También puede haber algún aumento de actividad, aunque para el ascendente y para la Luna puede afectar el cuerpo. Más adelante, el 27 de julio, la Luna en Capricornio queda en cuadratura a Saturno. Bueno, siempre que la Luna esté en cuadratura o en aspecto de tensión con Saturno o incluso la conjunción, genera un mal humor social, mínimo, mínimo. Si no te toca nada, entonces eso lo percibirás en el ambiente. Si sí te toca, quizás sea un momento un poco de baja de energía o de inclusive depresión. ¿M? Pero ustedes siempre tienen que pensar que todo pasa. El 29 de julio se produce la luna llena, la luna en Acuario activa la oposición Plutón-Sol-Júpiter, queda en trígono a Urano y después a Marte, porque bueno, acá Marte ya como ven se está separando de Urano, así que esto va a ser, primero va a tocar a uno y después va a tocar a otro, y también queda en sextil a Neptuno y a Saturno. Más allá de si el aspecto sea o no sea exacto, va a ser el recorrido de la Luna en esos 2 días. Fíjense, el 29 la Luna acá en Acuario y toca el Sol, toca Neptuno, toca Plutón, al otro día ya está en la mitad de Acuario y ahí sí se ajusta más el aspecto que tenga con Saturno y unas horas después va a ajustarse también el aspecto que haga con Marte. Así que van a ser 2 días en donde la Luna va a ir recorriendo y activando esa configuración que se arma entre Sol, entre Acuario, Leo, Géminis y Aries. Particularmente, si vos ya tenés esta oposición Júpiter-Plutón tocándote un punto de la carta, bueno, esos días puede esperarse algún evento. ¿M? Pensá que esta oposición Júpiter-Plutón es una oposición que dura un tiempo, pero no todo el tiempo vas a estar teniendo experiencias de ese estilo. Las probabilidades aumentan cuando la luna los active esos puntos, sobre todo por conjunción y por oposición. Y bueno, la luna en Acuario estará allí hasta el 31 y el mes termina entonces con esa posición de la luna en Acuario y con esa luna llena. Recuerden entonces que el mes de julio es importante porque se arma la conjunción Marte-Urano, porque el eje nodal ingresa a Acuario Leo y porque aparte tenemos la hermosa conjunción Sol-Júpiter, que según André Barbó siempre facilita los acuerdos de paz. Veremos. Muchas gracias.